Esa es mi definición de lo que protege el derecho a la vida, tengo varios problemas. El primer problema es que yo debiera abolir el concepto de muerte cerebral. Acá que no se me asuste nadie porque no existe este mito de que van matando gente para sacarle los órganos. No. Para decretar la muerte cerebral, ustedes saben que la ley de trasplantes tiene unos criterios muy rigurosos, ¿verdad? Esto tiene que suceder en una unidad de terapia intensiva, hay una serie de criterios clínicos que se tienen que dar de manera sucesiva y simultánea, hay toda una serie, uno tiene que ser donante, hay toda una serie de situaciones y de constataciones de double check que tienen que darse para que decreten la muerte cerebral de alguien. Cuando esto sucede es porque ya no es ético seguir accionando médicamente, terapéuticamente sobre esa persona, porque del estadio donde esa persona se encuentra, nadie hasta ahora regresó para contar. Entonces, cualquier acción sobre una persona que tenga muerte cerebral se entiende que es fútil y está éticamente desaconsejada. Es decir, declarar la muerte cerebral es una acción que se entiende la adecuación o el cese del soporte vital, se entiende que es la medida ética y legalmente recomendada. Ahora, la realidad es que para que yo pueda hacer un trasplante de pulmón, de corazón, de intestino, de hígado, yo tengo que mantener la sangre circulando en ese cuerpo, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Los órganos ictericia, o sea, los órganos sufren anoxia y ya no son útiles para trasplante. En Argentina, hasta este año, habría alrededor de un centenar de chicos esperando para trasplante de pulmón, de corazón, de intestino. A esos chicos yo les decreto automáticamente la muerte si niego legalmente la muerte cerebral. ¿Y qué pasa? La muerte cerebral implica una biología activa, por esto que les estoy contando. Ahora se están desarrollando otros métodos que tienen que ver con perfusión externa y unas tecnologías, pero hoy todavía necesito que se mantenga esta hemodinamia del propio cuerpo y la ley peruana autoriza mantenerla para mantener los órganos aptos para trasplantes de este tipo. Si el derecho a la vida protegiera la biología como materia, ¿no es cierto?, como este envase tan simpático en el que uno encarnó en esta vida, o lo que sea que la metafísica no le indique, yo no puedo admitir el criterio legal de la muerte cerebral. ¿Verdad que no? Porque justamente lo que la biología, lo que yo estaría preservando es ese halo vital biológico de mantener estas funciones. No importa si las mantengo con un respirador artificial, con hemodiálisis, no interesa. Basta con lo biológico. Entonces me tengo que cargar la ley de trasplantes y la vida de todas estas personas. De hecho, el criterio de muerte cerebral aparece como una exigencia ética y legal para poder seguir avanzando con las técnicas de los trasplantes frente a personas que ya se sabía que llegaban a un estadio límite del cual no había retorno. Pero además, si nosotros viéramos el aborto terapéutico, si el legislador considerara que el derecho a la vida protege la mera biología, explíquenme ustedes cómo zanja la discusión. Yo tengo el valor vida biológica del embrión y el valor vida biológica de la mujer. Son absolutos. No tengo cómo decido entre ambos. Y sin embargo el legislador decide y decide a favor de la mujer. Porque incluso la lógica diría, bueno ya, pero déjalo vivir, porque el embrión o el feto está sano y la mujer tiene alguna patología o alguna condición agravada por el embarazo que la pone en riesgo. Lo lógico sería, pucha, este ha vivido nada, déjalo que siga y esta ya hizo lo suyo, ¿no? Que se despida. O a ver qué tal le va. Sin embargo, el legislador toma la opción contraria, y eso es porque entiende que lo que protege el derecho no es solo la biología, sino que es una biografía sostenida sobre un soporte biológico que es nuestra corporeidad. Entonces, ahí sí tiene sentido, porque entonces, ahí sí, si el derecho a la vida protege la biología y la biografía, ahí se entiende claramente la lógica del legislador al regular el aborto terapéutico. Se entiende también la lógica al permitir las opciones y las directivas anticipadas para decidir sobre el final de la vida. Se entiende también la distinción entre la eutanasia y las prácticas para permitir las adecuaciones de tratamiento al final de la vida, lo que se conoce como muerte digna. Entonces, el derecho a la vida protege biología sobre biografía, es decir, una biografía sobre una biología, este combo, no solo la biología. Y esto no es voluntarismo de activismo, esto es lo que se desprende del análisis de la propia legislación peruana.
Finalmente, ya para ir cerrando, me parece que es importante también que tengamos en cuenta la gradualidad que es parte de nuestra condición en la existencia. Nosotros entramos y salimos de esta funda. No sé si alguien vio en Netflix Altered Carbon, si no, se las recomiendo, es espectacular. Es una serie de ciencia ficción donde básicamente han desarrollado la posibilidad de comprimir la conciencia en una pila que está aquí atrás, que aloja nuestra identidad, y le llaman funda a esto que vemos, tan simpático que me está acá sosteniendo, y la posibilidad de ir cambiando la funda en la medida en la que yo conserve la pila. Y hablan de muerte real cuando destrozan la pila, pero ante tanto es el cambio de la funda, ¿no? Ahora, esta es muy interesante, se las recomiendo fuertemente. Ahora, lo cierto es que a esta funda, ¿no?, entramos y salimos. A la humanidad de nuestra existencia entramos y salimos. En el medio, según la metafísica o no de cada uno, lo cierto es que el hálito vital que distingue a una persona viva de un cadáver, y ese es intangible, que alguien que ha visto, como ha sido mi caso un par de veces, morir a alguien en sus brazos, lo puede ver con un dramatismo y desde una belleza realmente apabullante, ¿no? Es un privilegio acompañar a alguien al final de la vida, pero podemos observar esto, cómo está esta salida de la existencia y esta gradualidad del ingreso de una masa totipotente, que puede ser un teratoma, que puede ser una placenta, que puede ser un proceso embriológico fallido, o que puede ser cualquiera de los que estamos acá sentados. Y hay una ventana amplia de incertidumbre al respecto. Y la forma en la que nosotros vamos adquiriendo humanidad es gradual. Así como el sexo requiere varias semanas entradas ya el proceso de desarrollo embriológico para empezar a definirse, y es apasionante. Ahora no tenemos tiempo de hablar de eso, pero los estados intersex, por ejemplo, marcan de una manera muy clara cómo nosotros venimos de esta masa indiferenciada, bisexual o totisexual maravillosa, y cómo, dependiendo de la expresión de ciertos genes, va a expresarse hacia afuera en una sexualidad arquetípicamente masculina, o hacia adentro en una sexualidad arquetípicamente femenina. Aristóteles decía que cuando la naturaleza falla, produce hembras. Aristóteles era un adelantado de la embriología, fue uno de los, si no el primero, no sé si tiene registro, pero bueno, el hombre tenía los recursos de la época, ¿no? Hoy sabemos que es al revés, que la naturaleza fabrica hembras, y que tiene que ser la expresión de un gen en combinación con otros genes el que masculinice, el que virilice al embrión, ¿no? Por razones que son bastante evidentes. ¿Cuántos hombres necesitan para repoblar una isla y cuántas mujeres? Saquen la cuenta, la naturaleza es eficiente, ¿no? Entonces, así como la diversidad es parte de la naturaleza y nosotros participamos en la naturaleza, miles de variedades de papas peruanas así lo atestiguan, ¿no es cierto? Entonces la diversidad es la regla, y la naturaleza, muchas veces los discursos reaccionarios nos corren por el lado de la biología. Lo apasionante es que cuando uno estudia es todo lo contrario, porque la regla, la naturaleza es la diversidad. Y lo que nos hace humanos en el ejercicio de la sexualidad es la libertad, no la pulsión reproductiva, porque la reproducción reproductiva no hay ninguna diferencia entre una simia, mi gata o yo, ninguna diferencia. Pero cuando ellas no están en celo, no van a mantener relaciones, no van a estar receptivas a mantener relaciones sexuales. Yo no estoy limitada por mi periodo de fertilidad para mantener relaciones sexuales, por ejemplo. Y además, la sexualidad humana tiene una dimensión recreativa, placentera, volitiva y existencial, ¿no? Existencial, que no es propia del reino animal. Y ni siquiera los primates superiores necesitan de la sexualidad para realizarse. Entonces, no nos dejemos correr por estos discursos tampoco, porque cuando uno empieza a reflexionar en profundidad, la dimensión ética que distingue la sexualidad humana es la libertad, no la pulsión, entre comillas, de la naturaleza. Entonces, yo les agradezco por su paciencia y voy a dar paso a mis colegas. Gracias.